Al comienzo del anime podemos observar a un grupo de 4 niños conversando sobre la llegada de unos hombres de Tokio. Antes de seguir con su camino, uno de los niños grita hacia el terreno dirigiéndose a otro niño de aproximadamente su misma edad. Tú no vendrás, Dorotabo, los hombres de Tokio no te pueden ni oler. El joven tiene los ojos de color rojo, se encuentra sin camisa y trabajando, con una notoria cara de cansancio. Tiene un collar con un dije bastante peculiar. Ahora vemos a un hombre frente a su auto que claramente se le espichó el caucho. El hombre se ve demandante y con poder. Entonces llega una mujer y le explica que es la anfitriona de Villa Kanoko. La mujer se va con el hombre y comunicando que más tarde mandará a alguien quien lo ayude con lo de su auto. La mujer comienza a explicar la situación sobre los cuerpos de las mascotas. Todos están podridos y no entienden la razón de por qué mueren de esta manera tan inusual. Un pueblo rural y tranquilo donde comienzan a aparecer los animales muertos de manera bastante sospechosa. No parece que todo esto haya sido causado por un humano. Dichos sucesos tienen bastante angustiadas a las personas. Los niños no saben nada sobre la situación, ya que no quieren asistir a la escuela. Por ello, la mujer le pide discreción y que no comente nada. No quiere que ninguno salga afectado. Pero el hombre no ve eso como un problema, ya que es un detective de todos modos. Ya en la casa de la mujer está con el detective y los niños curiosos se asoman escondidas a escuchar la conversación, porque creen que es un reclutador de Tokio. El detective ve al joven que anteriormente llamaron Dorotabo y llama su atención, pero el joven solo lo saluda y sigue centrado en su trabajo. El detective curioso pregunta por qué no asiste a clases y solo trabaja. La mujer se limita a decir que explicará luego los detalles. Un poco más tarde el detective va hacia las aguas termales y un joven le preguntó si puede lavar su espalda. Uno de los jóvenes que intentaba espiar la conversación. El niño se presenta como el hijo del anfitrión Yataro. Él estará atendiendo su estadía durante todo el tiempo que permanezca allí. Yataro comienza a preguntar de manera algo irritante cosas de Tokio y de lo genial que es. El detective le pregunta sobre el joven que trabaja, a lo que Yataro le pregunta si se refiere a Dorotabo. El hombre le pregunta por qué lo llama así. Yataro le explica que es porque trabaja todo el día cavando y limpiando estiércol. Trabaja todo el día en el campo, por eso su apodo. Él es un hombre de los Yokia, que vive en el campo, y su olor corporal es horrible, y por eso no lo dejan hacer trabajos como lavar espaldas o cualquier otra cosa que amerite estar cerca de otras personas. Al detective todo eso le pareció interesante. Ya en la noche, el detective, luego de tomar su baño, va con la anfitriona y le pregunta sobre Yataro y pide a Dorotabo en su lugar. Cuando lo dicen, la noticia al joven queda sorprendido y la mujer totalmente disgustada por la decisión que tomó el detective. El joven toma un baño para comenzar con su nuevo trabajo. Al llevarle al desayuno al detective, le entrega su tarjeta y forma parte de la oficina de asesoramiento de rarezas Inugami y su nombre es Inugami Kohachi, el director. Es un detective que se especializa en lo oculto y está en la montaña por una investigación. Le pide la opinión a Dorotabo. Inugami le dice que le comente si ha visto algo extraño o sospechoso y Dorotabo le confiesa que nunca nadie quiere comer con él porque huele mal. Inugami le da confianza y le explica que para él no es un problema, que no deba de preocuparse por eso, que se tranquilice, que todo estará bien. Dorotabo pregunta si la investigación tiene que ver con la rara descomposición de los animales. Inugami le pregunta cómo sabe de eso si ninguno de los jóvenes estaba al tanto. Resulta que el encargado de deshacer los cuerpos era Dorotabo. Hasta el momento han muerto 6 animales, la gran mayoría eran pollos. Todos tenían algo bastante extraño en inhumano, porque Dorotabo dice que fueron monstruos los responsables de dichos actos. Siempre sucede en Luna Nueva, por lo que es probable que suceda en la próxima. Inugami se emociona, ya que gracias a esa información, la investigación será mucho más simple. Mientras pasaban los 5 días hasta la próxima Luna Nueva, Dorotabo e Inugami se hacían más y más cercanos. Dorotabo le explica sobre la piedra que lleva en su collar. Pertenecía a sus padres, a los cuales nunca tuvo la oportunidad de conocer, ya que fue abandonado. La piedra es una piedra de vida, solo se forma en circunstancias especiales, lo que la convierte en una piedra preciosa. Inugami le dice que no fue abandonado, que fue dejado con la anfitriona por una razón. Inugami se ofrece a ayudarlo a encontrar a sus padres. Ya es Luna Nueva, mientras Dorotabo espera a Inugami, Yataro lo ataca y le intenta quitar la piedra. Entonces Dorotabo luce totalmente diferente. Tiene los ojos completamente rojos y la mitad de su cuerpo tiene una mancha oscura. Al recuperar la piedra vuelve a la normalidad. Yataro, debido al susto, sale corriendo y recuerda algo que hizo de chiquito. Cuando Dorotabo tenía 5 años, él lo empujó y lo mató, pero de su cabeza salió un líquido blanco. En la noche apareció para cenar como si nada. Siempre pensó que lo había soñado. Inugami lo encuentra agachado y llorando porque es un monstruo. Entonces Inugami le muestra que él también es diferente. Ha habido seres que acechan en las sombras del mundo involucrados con humanos sin ser detectados. Son llamados kemono. No
No se involucran directamente con las personas, pero últimamente lo hacen seguido, teniendo hijos incluso con los humanos. Dorotavo es un Hanyo, hijo de un humano y un ghoul, un demonio sin sangre. En cuanto a la piedra, evita que se manifieste la sed que especifica a su monstruo. Mientras tenga la piedra, no matará impulsivamente y será un humano. Inugami tampoco es humano, es un Bakedunuki. Yataro no sabía de los incidentes con los animales, así que Inugami y Dorotavo fueron a salvarlo de las bestias que lo atacaban. Era una gran bestia enorme que derrotó a Dorotavo dejándolo impactado y también causando que Inagumi se sorprendiera muchísimo. Inugami le confiesa que fue contratado para matarlo. Su clienta es la anfitriona, ella sabe lo que realmente es Dorotavo. Lo escuchó cuando la acogió su hermana mayor, la madre de Dorotavo. Dorotavo le dice su verdadero nombre, Kabane. Inugami le dispara en la cabeza matando a Kabane. Por ser mitad ghoul no muere, y unos minutos después en el carro abre los ojos como si nada. De esa manera se va con el señor Inugami a Tokio. Le da ropa nueva y perfume al llegar a la oficina. Llegan dos jóvenes aproximadamente de la misma edad que Kabane. Presentan a Kabane con Shiki y Akira, quienes también trabajan en la oficina. Kabane comenzará a trabajar con ellos, así que les explica las reglas y de qué se encargarán. Kabane halaga a Akira por lo linda que es, pero se altera diciendo que es un chico y se va llorando. Shiki también es un Hanyo, pero es muy difícil acercarse a él porque siempre está a la defensiva. Shiki le da a probar la pizza por primera vez a Kabane y por todo el rato lo estaba felicitando, porque por fin probó esa maravilla, pero a los minutos volvió a ser igual de molesto e irritante que antes. Shiki se siente preocupado porque Kabane es un Hanyo como él, tiene miedo de que sea mejor que él, así que intenta asustarlo y someterlo, buscando respuestas de por qué Inugami lo acogió. Inugami les pide que se lleven bien en la oficina y en el trabajo, porque pues la armonía es importante básicamente. Llega la oportunidad de mostrarle a Kabane cómo realmente funcionan los Kemonoista. Inugami, Akira, Shiki y Kabane están en la camioneta. Llegan a una escena del crimen donde hay una gran cantidad de personas de emergencias que esperaban a Inugami. Entran a la casa, la cual es bastante antigua. La escena es bastante impactante. La madre, un niño y un miembro del equipo de rescate están cubiertos de Sanshishu. Por lo general suelen ser criaturas inofensivas que muerden un poco tu piel mientras duermes, pero tienen ciertos platos favoritos. Uno de ellos está dentro de esa habitación. Una vez lo logren sacar, los bichos dejarán de enjambrar y volverán a su nido. Lo complicado está en lograr sacar a las personas con vida, si es que siguen con vida. Uno de los miembros del equipo de rescate da la idea de quemarlos para protegerlos a todos, ya que no saben en qué momento saldrán los bichos. Uno de los hijos de la mujer que se encuentra dentro lo escucha y comienza a gritar que están vivos y los deben salvar, causando un gran alboroto. Shiki se ofrece a ayudar con su seda. Es un joven metad arácnido. A través de un pequeño orificio, lanza su seda a diversas partes de la habitación con el objetivo de contener a los insectos y sacar a los que mantenían allí. Pero los bichos se comen la seda de Shiki. Kabane se ofrece a ir ya que él es inmortal. Los bichos inyectan un veneno paralizante, pero como los ghoul no tienen sangre, no afectará a Kabane, ya que por ser mitad ghoul no es capaz de sentir dolor. Al conseguir el objeto lo levanta y los bichos desaparecen por completo. Los niños se logran reunir con su madre y eso le causa nostalgia a Kabane. Los bichos aparecieron porque su comida favorita es el sentimiento de culpa. Por eso estaban en la habitación comiendo de los zapatos que habían robado uno de los niños. Apenas se dio cuenta de lo sucedido, aparecieron los bichos. Inugami y los chicos vuelven a casa y de camino Kabane pregunta que si su padre es un kemono, así que como los ayudará a encontrar a sus padres, ya que Inugami es detective. Kabane acepta trabajar con él a cambio de esa condición. Akira se emociona por trabajar con Kabane, pero Shiki sigue estando algo celoso. Por la noche, Shiki le cuenta su historia a su madre. Era arácnida, una kemono araña. Por ello es capaz de crear telarañas con su saliva o sudor. Tampoco conoce a su madre y cree que las posibilidades de que siga viva son bastante bajas. Kabane dice que está viva, él confía en eso. Shiki se niega, dice que o se murieron o los abandonaron para evadir la responsabilidad, o si no, ya los hubieran buscado. Ningún padre dejaría solo a su hijo si lo quisiera. Kabane no pierde la esperanza. Inugami lo sacó de la oscuridad donde estaba. Nunca se sentía feliz, solo trabajaba entre la suciedad, siempre se creyó inútil e insignificante, así que no se iba a permitir perder esa esperanza que nunca había tenido, no luego de ver la luz. Shiki le muestra su habitación y por fin logran compartir habitación desde que Kabane llegó. Inugami habla por teléfono con una mujer comunicando que terminó con éxito la misión que le encomendó y le informa que adoptó a un niño kanjo bastante interesante y es poseedor de una piedra de vida. Kabane podría ser peligroso o tal vez un rayo de esperanza para todos. Inugami le pide a Shiki que lleve a Kabane con Inari porque es miembro nuevo y debe saludarla. Shiki se niega a lidiar con esa mujer. Inari es una kitsune kemono, pero tiene poder
dentro de la policía. Inugami explica que por ser detective le debe pedir muchos favores. Gran parte del personal policial espera a Inari en formación y complaciendo todas y cada una de sus peticiones. Es una mujer hermosa y los sorprende a todos por su sorprendente belleza sobrenatural. Los jóvenes van en camino a donde se encuentra Inari y Kavane se sorprende con lo grande y genial que es la ciudad. Pasan a la comisaría, pero el hombre que se encuentra en recepción les dice que cómo buscan a Inari si es una superintendente que tiene mucho trabajo, que jamás entendería a unos niños. Luego de un largo rato, Shiki discutiendo con todas las personas y con el recepcionista sobre todo, aparece una chica con una capucha, la cual el hombre llama Kon. El recepcionista apenas la ve y se pone nervioso y comienza a preguntarle cosas. Kon se lleva a Kavane y que Inari está preguntando por él. Al llegar a su oficina, Kon lo empuja hacia adentro haciendo que caiga al suelo. Inari se presenta y comienza a preguntarle cosas sobre su vida. Comenta repetitivamente cosas respecto a su piedra de vida y lo valiosa que es. Inari le explica que los kemonos asimilan lo mental, físico, sensorial y emocional. También varias energías producidas por los humanos y viven de ellas. Inugami e Inari se llevan bien, pero se encuentran en el lado diferente de la moneda. Así que por ayudar a los kemonos por el bien de los humanos, terminaron jugando bien juntos, pero con la aparición de Kavane hace la situación diferente. Su piedra previene la sed, así que si tenemos una de estas piedras no necesitaríamos más humanos para alimentarnos. Al decir eso, Kon le corta la cabeza a Kavane desde atrás. Inari ordena que recojan el cuerpo y lo desechen. La cabeza la guarda en una caja, pero por lo pesada que es, no la puede levantar, así que Kon la ayuda. Inari le da órdenes a Kon para que se encargue de los amigos de Kavane, por lo que se hace pasar por Kavane. Akari nota algo diferente en Kavane, entonces Shiki dice que la loca de Inari lo provocó o algo por el estilo, así que cambia de forma y cambiando la cara por la de un lobo. Kon al darse cuenta vuelve rápidamente a su forma de Kavane, pero como no sirve de nada por ser descubierta, vuelve a su forma normal. Kon también es una kitsuni, le sale una cola y comienza a lanzar bolas de fuego. Shiki y Akari salen huyendo. Las personas que trabajan en el sitio ni se inmutan ya que están cautivados por Inari. Los chicos se protegen y hacen todo para protegerse. Entonces le quitan la caja a Kon, donde se encuentra la cabeza de Kavane. Aún puede hablar y les dice todo lo que pasó. Kon se colapsa porque ya no será una niña buena para Inari por cometer un solo error. Entonces comienza a buscarlos como locos ya que se ocultaron para defenderse de Shiki. Así que lanza la cabeza de Kavane hacia donde está Kon. Kavane la muerde causándole una gran herida en el hombro, dejándola tendida en el suelo. Y todo vuelve a la normalidad. El fuego desaparece y al parecer todo fue una ilusión creada por Kon. Kavane hace que su cuerpo crezca nuevamente, pero queda desnudo y Shiki le da su abrigo para que se cubra. Chocan sus puños haciéndose amigos oficialmente, luego de la negación constante de Shiki. Cuando salen de la comisaría, Inugami los estaba esperando, orgulloso de que todo saliera a la perfección y tal como él lo había planeado. Inari va a su auto y toma la piedra. De la nada se desaparece frente a sus ojos y justo en las manos. Inugami llama a Inari diciéndole que la piedra solo tenía un hechizo. La verdadera la tenía Kavane. Comen algo como fiesta de bienvenida a Kavane. Kon está en una calle desolada, débil, repitiéndose a sí misma que es una buena chica y aún tiene esperanzas de entregar la cabeza. Así que va a su casa y los intenta enfrentar por segunda vez, pero se desmaya y la llevan a casa para alimentarla. Shiki quiere acabar con ella, pero Inugami se niega. Kon solo es una chica obediente, luego de un rato se va a relajar y pues termina distrayéndose con Akari. La noche anterior llegó un hombre que fue llamado por la luz verde, que llaman a los kemonos o las personas que estuvieron cerca o se vieron afectadas por uno. Inugami se hace pasar por un cantinero para sacar la información y averiguar lo que sucede. Como el hombre está borracho, no nota que las personas de la mesa son jóvenes de 13 a 15 años. El borracho dice que está enamorado y eso despertó la curiosidad de Kavane. Kavane le pregunta a Inugami que si puede ir con el borracho y encargarse del trabajo, para ver si eso lo ayudaba a entender el amor y así poder entender también a sus padres y tal vez encontrarlos. Entonces fingen que ayudarán al borracho llamado Yonono. Entonces luego de decir eso ocurrió algo bastante extraño. Yonono vio una rata y fue detrás de ella como un gato hambriento. Al parecer este sujeto los colecciona para que cuando llegue a casa le dé a una chica con aspecto de gato los ratón. Al parecer ella tiene una posesión felina. Akira se queda en casa de Inugami. Los chicos acompañan a Yonono y están frente al trabajo de la chica llamada Mao, que quiere conquistar a Yonono. Si es obra de una necomanda, todo tiene mucho más sentido ahora. La gata sospechosa es la señorita Mao. Luego la gata se convierte en una humana. La gata seduce a todos sus clientes transformándolos en gatos, pero a Yonono no le afectó el hechizo como debía porque se terminó enamorando de ella. Le entregó a los ratones y la gata se quedó encantada y enamorada de Yonono. Encontraron la manera de estar juntos y ahora son pareja y están
están casados. Los gatos volverán a la normalidad en unas cuantas semanas. Los chicos vuelven a casa y engañan a Kon con una naranja, haciéndola pasar por la cabeza de Kabane. Kabane logró su objetivo y aprendió el significado del amor. Akari se convierte en aprendiz de Kabane, ya que se siente inútil por asustarse por todo. Ahora tienen otra misión: descubrir por qué los trabajadores de la fábrica aparecen muertos de una forma tan peculiar. Akari y Kabane se harán cargo del caso. La misión fue todo un éxito, pero para Akari fue bastante complicado porque todo le causaba asco y repulsión. Akira, cada minuto que pasaba al lado de Kabane, se sorprendía por lo fuerte que es. Akira le dice que le recuerda mucho a su hermano gemelo. Ella fue con el señor Inugami para buscar la forma de encontrarlo. Akira y su hermano son niños de la nieve, kemonos de nieve capaces de controlarla. El clan al que pertenecen y en la aldea hay exclusivamente mujeres. En cada varios siglos es cuando nace uno que otro varón. En una tormenta ellos se separaron huyendo de la aldea y en ese momento perdió a su hermano. En cuanto a la misión, los kemono rana perdieron el razonamiento por comer carne humana. Por ello deben de ser erradicados porque son un peligro para el mundo. Para atraer a los kemonos afuera, vertieron sangre en el agua y con ayuda del mapache que envió Inugami, vencieron a los kemonos rana. En cuanto a Akira, al ver que un kemono rana se comía a Kabane con su poder, congeló a todos los kemono rana. Los niños se dividen los quehaceres del hogar y Kabane recuerda que no debe abrir la puerta del pasillo, pero entonces lo hace. Cuando todos van con Kabane a ver cómo se encuentra él, resulta que está bien, pero es un esclavo de Mihai, un vampiro. Inugami saca a los niños del lugar y les explica cómo es un vampiro. Tiene mucha fuerza y por vivir tanto conoce y domina muchas habilidades del mundo. Inugami lo lleva a vivir allí porque él no es bueno con la tecnología y tienen trabajo gracias al vampiro. Inugami les aconseja que se mantengan alejados de él, pero Kabane no lo hace. Shiki y Akari le dicen que lo deje en paz. Entonces el vampiro les dice que si lo logran vencer en las vencidas, liberará a Kabane. Kabane juega las vencidas con Mihai y se va de la casa luego de que lo vence casi al instante. Al salir se encuentra con Kon. Kon le confiesa que está triste porque Inari se buscó un reemplazo. Kabane le pide a Kon una pelea para ver si de esa forma se siente mejor. Kabane vence a Kon en cuestión de minutos y la joven se pone a llorar. Kabane, al no saber qué hacer, la toma de la mano. En la oficina Inugami, Mihai sale de su oficina algo frustrado porque Kabane le rompió la muñeca. Apenas tomó su mano, terminó por romperla, y a pesar de ser vampiro tardará una semana en recuperarse, por lo tanto no podrá jugar su videojuego en ese tiempo. Mihai, como venganza, acepta un trabajo bastante complejo y peligroso a escondidas de Inugami. Inugami, al notarlo, intenta deshacerlo, pero era tarde, ya había aceptado la misión. En la noche, Kabane y Kon están sentados juntos en una banca, aún tomados de las manos. Kabane le ofrece a Kon quedarse, pero ella se niega porque se supone que son enemigos naturales. Al final accede y Kabane es el primero en llegar a la casa. Inugami y Mihai le explican sobre la nueva misión. En la compañía Bug Byte, hace 3 años, 16 personas se suicidaron en un año en uno de los pisos. La misión se basa en encontrar algún indicio o pista de lo que sucedió en la compañía. El elemento principal de la misión es Shiki, ya que al descubrir y lograr dominar una nueva técnica en su magia, ahora es capaz de volverse invisible. La herramienta que ayuda a Shiki es el minimóvil de Mihai, que se puede volver invisible. Shiki observa que uno de los empleados está estresado y frustrado y sale de la oficina. Entonces, al salir se encuentra con una mujer, la cual lo lleva a una habitación. Sale otra persona que tiene la cabeza de una mosca y se come el cerebro del trabajador. Luego este vuelve a trabajar como si nada. La mujer con cara de mosca sale y Shiki está en pánico y se queda inmóvil, pero el minimóvil electrocuta a la mujer y Shiki queda a salvo. La reacción tan extraña que tomó Shiki luego de lo sucedido con la mujer se debe a un trauma con su mamá y tiene un recuerdo de ese momento. Él iba con ella caminando y de la nada desapareció. Por el trauma, Shiki bloqueó ese recuerdo, logrando que cada vez que vea algo que considere muy aterrador, se bloquee y se quede paralizado. La mujer insecto se vuelve a levantar y Shiki queda paralizado de nuevo, pero Kabane lo hace entrar en razón diciéndole que él y Akari vencieron a una, y así lleva a la mujer tomada del cabello arrastrándola por todo el suelo. Esto le da confianza a Shiki y comienza a luchar con la mujer insecto, mujer desesperada porque no puede encontrarlo aunque esté usando su visión térmica, así que en medio de su desesperación queda atrapada en la telaraña de Shiki. Él estaba oculto en el techo del sitio y por ello la mujer insecto no lo encontró. Los chicos se reúnen y amarran a las mujeres en la telaraña, y aparece la tercera mujer que, como método de disculpa, dice que los dejará irse vivos, obviamente esto teniendo en cuenta que la imprudencia de sus hermanas causó todo. Kabane se niega a irse porque deben terminar la misión. Las dos hermanas menores de la mujer le dicen que ellas se encargarán de que no es necesario que su hermana mayor participe. La mujer no está de humor, así que su cabeza se pone como la de una mosca.
mosca y se come el cerebro de ambas de sus hermanas. Ellos intentan atacar, pero esta es mucho más fuerte que las otras dos. La mujer tiene a Kavane agarrado de un brazo y de la desesperación se lo rompe intentando escapar de allí. Es cuando Mihai le dice que perdió en el juego con él y porque sigue utilizando su cierta forma humana y no su fuerza de kemono, así que se deja llevar por sus instintos y de esta manera conoce su verdadero poder y vence a la mujer, pero no la mata porque su trabajo solo era investigar. Luego, de una forma bastante extraña, aparece Nobiman, el reemplazo de Kon, el cual le pide a Kavane que le dé un permiso. Entonces toca a la mujer 3 veces y luego se aleja para hacerla explotar, y así se encarga de las otras dos. Antes de irse, Nobiman le dice que Inari no se ha vencido con la piedra de la vida y confiesa que realmente odia a Inari. Al llegar a casa regañan a Mihai e Inugami felicita a los chicos por su buen trabajo. Inugami amenaza a Mihai antes de que se vaya a encerrar a su habitación por todos los errores que cometió poniendo en peligro la vida de los niños, pero Mihai se limita a responder que lo pueden matar cuando sea. Cuando van a dormir, Kavane se preocupa por sus amigos y revisa a ver si siguen vivos. Luego Shiki despierta y Kavane no se le quita de un lado, ya que está preocupado por él. Kavane recuerda que está olvidando algo muy importante y se refiere a Kon, y ella seguía en el mismo sitio donde Kavane le dijo que lo esperara. Él le explica que tuvo una misión y que realmente lo olvidó. Este capítulo termina con Shiki preguntándole a Inugami que le dé la información que tiene de sus padres. Inugami lleva a los chicos al lugar donde nació Shiki para investigar qué pasó con sus padres. Al llegar, Inugami va a una posada y los chicos van a investigar cosas por allí. Inugami se encuentra con el tío de Shiki y van a caminar. Entonces, luego solamente Shiki escucha una voz femenina que lo llama a lo lejos. Se sienta en un río y el hombre se presenta como Akio Tademaru, el hermano menor del padre de Shiki. Este dame a la experiencia de los kemonos, pero no se ve necesario revelar esa información al mundo. Entonces cuenta cómo conoció a la madre de Shiki. Un día él y su hermano fueron al bosque persiguiendo la leyenda del libro. La leyenda trata de que un humano consiguió una araña y básicamente la adoptó dándole comida y hogar. A cambio de eso, la araña le dio telaraña dorada, la cual el humano vendió por una gran cantidad de dinero. Y allí es donde conocieron a su madre, pero su padre murió apenas nació y su madre enferma cuando el niño tenía apenas 5 años. Es muy posible que el trauma de ver cosas aterradoras esté vinculado con que vio muy de cerca el cadáver de su madre. Shiki intenta disimular lo triste que se siente y finge que está bien. Durante la noche deciden tomar un baño, pero entonces llega un invitado. Nobiman, regaña a Kavane por no avisarle que se iría de la ciudad, por lo que me costó mucho seguirlo, ya que solo están los kemonos. Allí revela su apariencia Kitsune, la cual consiste en unas gigantescas orejas, las cuales oculta con unos auriculares. Shiki comienza a escuchar la voz, pero decide ir a caminar con Akari, mientras Nobiman dice algunas cosas para provocar a Kavane, pero eso no ocasionó nada en Kavane, simplemente lo ignoró. Shiki comienza a recordar cosas de su pasado, de un camino que había identificado con zonas del bosque. Llega a una casa, pero no recuerda qué vio en la casa. Le da una crisis nerviosa antes de abrir la puerta, con miedo de recordar qué lo traumó tanto. Descubrió que Akio Tademaru fue quien asesinó a su madre, buscando una seda mágica que regenera el cuerpo humano. Akio le confiesa a Inugami que siempre ha intentado vender la seda, pero algo siempre lo impedía. Entonces Akio cuenta toda la historia. Él y su hermano concluyeron que la leyenda era cierta. Él no pudo aguantar la presión de ver cómo funcionaba, pero a su hermano le daba igual y un día resbaló por un acantilado y murió. Tiempo después, Kumi, la madre de Shiki, apareció con su bebé enfermo de influenza y lo dejó con su tío, ya que necesitaba medicina humana. Así que Kumi consideró que lo mejor para Shiki es que se críe como un humano. Akio aprovecha la oportunidad para hacer un trato con Kumi. Él criará a su hijo a cambio de que ella lo ayudará a producir seda dorada, pero la araña creadora de seda era una mutante kemono, así que Kumi y Akio intentaron hacer una artificial, teniendo la ventaja de que el bosque estaba lleno de kemonos para investigar. Luego de varios intentos no lograron nada a pesar de su investigación. Sin embargo, logró conseguir la seda dorada a costa de la vida de Kumi. Akio dijo todo eso e Inugami había llamado a Shiki, así que escuchó todo, y Shiki por venganza acaba con su tío asegurándose de que no sienta dolor. Cuando Shiki estaba a punto de acabar con su tío, llega Akari muy asustada, ya que un kemono la perseguía. Cuando la va a atacar, Inugami la salva, pero es herido por el kemono, impidiendo que utilice sus poderes, y es llevado con Akari y con el kemono. Akio aprovecha la distracción y llama a los hermanos kemonos de Shiki que crearon él y Kumi, intentando conseguir la seda dorada. Shiki no lo soporta y le da un ataque y se pone a llorar. Kavane acaba con todos y cada uno de los kemonos utilizando su fuerza de kemono. Mientras tanto, Inugami y Akari escapan del kemono nuevamente, pero Inugami con su brazo así se encuentra
encuentra en peligro. Akari intenta curarlo, pero solo le congela el brazo, hasta que llega una niña con un parecido impresionante a Shiki. Les dice que el agua del lago es sanadora. Los lleva allí y cura el brazo de Inugami. La niña les pide el favor de no acabar con Akio, ya que necesita sacarle información sobre algo. Al llegar con Akio, la llama a Aya y le pregunta qué hace en el bosque. Ella le pregunta dónde está el capullo que ella creó. Como Akio no quiso decir nada, llamaron a Mihai, y Akari visita constantemente el lago. Van al lago y Aya se quiere meter a sacar el capullo, pero sus habilidades físicas no se lo permitirían, así que Shiki se ofrece. Dentro del lago vence a un kemono, y cuando ve el capullo es su madre quien se encuentra dentro. Al salir, Aya confiesa que ella es la de la seda dorada. Vuelven a Tokio y llevan a Kumi a un hospital de la abuela Ohana, quien antes era veterinaria, pero ahora se encarga de curar a kemonos y criaturas mágicas. Kumi tiene un impacto psicológico, por lo que necesita tiempo para descansar. Shiki y Aya se encuentran con ella y entran en razón de que son hermanos. Ella se siente culpable de todo eso, ya que ella es la de la seda dorada y piensa que por su culpa sucedió todo. La madre en ese instante despierta y son una familia muy feliz. Ya todo en la normalidad, Shiki vive con su madre y hermana, pero trabaja en la oficina para mantener a la familia. Aya se enamoró de Kabane por su forma de luchar y defender a todos, por lo que le pide para salir con él, y Kabane dice que sí, aunque no sabe bien qué significa eso. Llega otra misión. Las mujeres están perdiendo parte de la cara y muriendo trágicamente. Los encargados de ir a la misión fueron Aya, Kabane y Kon, que aparecieron. Kon se encontraba triste y molesta porque Aya no dejaba en paz a Kabane, y en ese momento comienza a escuchar una voz de una mujer. Era el kemono, estaba invisible. Luego de revelar su identidad, confiesa que ella le quita el rostro a las mujeres para enamorar a un humano que le gusta. Para solucionar así las cosas, Aya le otorga un cuerpo con la condición de que no mate mujeres. Él llega nuevamente a la oficina. Akira, para terminar con la rivalidad de Aya y Kon, obliga a Kabane a elegir a quién ama más, a lo que él responde que a Inugami, pero claramente no se refiere a amarlo en ese sentido. Pero Kabane aún está aprendiendo sobre lo que es el amor. Yui, el hermano de Akira, está en Tokio buscando la manera de volver a encontrarse con su hermana, pero este luce bastante diferente. Akira tuvo un problema en casa por equivocarse en una misión, y Shiki, por la frustración, la llamó inútil. Kabane, intentando arreglar la situación, lo único que hizo fue llamarla inútil, pero de forma más sutil. Akira se molestó y se llevó el peluche que Mihai le regaló con una alta tecnología. Cuando ya estaban en el centro de Tokio, se encuentra con su hermano Yui, sin poder creerse que eran ellos luego de tanto tiempo sin verse. Akira, emocionada porque cumplieron su sueño de estar en Tokio antes, le compra un helado, el cual él rechaza. Desde ese momento, Akari se dio cuenta que ya no era el mismo Yui que ella buscaba. Yui le construye un gran castillo de hielo a su hermana para que vivan juntos allí. Yui le crea todo lo que quiere a su hermana, y como estaba tan emocionada, le toma una foto, pero Yui le congela el teléfono y se lo destruye. Akira es encerrada por su hermano en el castillo de hielo. En la oficina, luego de volver de una misión, Shiki y Kabane se sentían aburridos. Cuando cocinaban la comida sabía súper mal y ni siquiera podían lavar bien los platos, así que aceptaron que cada uno era bueno en algo diferente. Entonces deciden ir tras Akira con ayuda del localizador que tenía el peluche que reparó Mihai. Al llegar, observan el gran castillo de hielo y a un gran grupo de personas al frente. Sale Yui y amenaza a todas las personas que se encontraban. Inugami, Kabane y Shiki notan que el joven es el hermano de Akira y ven su piedra nula. Esta piedra provoca la muerte. Se dice que fue creada para destruir y revivir. Una tierra árida y arruinada que no tenía esperanza simplemente fue revivida con todo esto. O bueno, esa era la intención. Los únicos capaces de dominar esta piedra son los que controlan el hielo y la nieve. Yuki le pregunta qué son ellos de Akira, a lo que responde que son sus amigos. Los congela y se los da de regalo a Akira. Ella se queda impactada con el supuesto regalo de su hermano y vomita. Él se va a buscar mente en el bosque. Ella busca la manera de descongelarlos. Yui comienza a recordar fragmentos de su vida. En la aldea Yuki Ono solo hay mujeres. Los chicos nacen una vez cada siglo y desde chiquitos deseaban escapar juntos. Yui prometió proteger a su hermana sin importar la razón. Desde muy pequeña ha sido bastante sensible. Cada que intentan escapar los atrapan. Yui, por ser el único hombre, se veía obligado a permanecer allí. A pesar de que eran tratados con cierta particularidad, Yui nunca se sintió cómodo. Tenía toda la obligación sobre él. Su padre estaba encerrado en una puerta donde era prohibido acercarse. Siempre pedía alimento y agua. Había perdido totalmente la cabeza. Luego de unos años nombraron a Yui como el jefe de la aldea, obligándolo a hacer cosas que él no deseaba con esas mujeres, diciendo que eran sus deberes como el jefe de la aldea. Al ser rey, aprendió sobre todo lo más profundo del reino, incluido todo lo referente a la piedra nula. En la aldea tenían una práctica que consistía en usar unas toallas faciales. Se utilizan para prevenir una jerarquía
anarquía mental basada en la apariencia. Todos los días diversas maldiciones que venían una tras otra: envidia, celos, desprecio y burla. Una y otra vez su cuerpo fue devorado por el odio y la animosidad. Sin embargo, su hermana lo motivaba a seguir luchando, era su obligación. Yui vuelve al castillo con Akira. Ella le pide sal y agua con la excusa de que se dará un baño rehabilitador, pero es para descongelar a sus amigos. Inari aparece con Nobiman frente al castillo de hielo en busca de la piedra nula. Kabane se descongela, pero Akira se altera cuando Kabane dice que vencerá a su hermano. Entonces, cuando Yui vuelve, no permite que lo pueda volver a congelar, pero le deja la sal y el agua a Kabane antes de ir con su hermano a detenerlo. Kabane continúa con el plan que tenía Akira e intenta descongelar a Shiki y Inugami. Entonces llega Inari y le cuenta que está en búsqueda de la piedra nula, que ya no le interesa la piedra de la vida, y le pide ayuda a Kabane. Yui vuelve a tener otro recuerdo de su pasado. Reunió todas las mujeres de Yukiono y les ofreció un acuerdo: hará todo lo que esté en su alcance para satisfacer todos y cada uno de sus deseos, a cambio de que dejaran que Akira abandonara el pueblo. Si no estaban de acuerdo, se suicidaría. Una de las mujeres le dice que si se suicida no pasaría nada, que qué harían a Akira jefa, a lo que Yui responde que estarían arriesgando la supervivencia del pueblo. Luego no nacerían más niños, no les quedó de otra que aceptar ese trato. Entonces Yui escucha sobre el plan que tienen las mujeres de terminar con la vida de Akira cuando huyó. Yui huye de las mujeres diciendo que el pueblo ya estaba muerto. Luego de la distracción, encerró a Akira en una celda de hielo, ya que notó la presencia de Nobiman, quien estaba volando mirando desde arriba, y tenía como plan tomar a Akira como rehén. Yui le pregunta si es amigo de Akira, pero como es un total extraño, lo ataca. Yui lo ataca en la pierna y se la congela. Con sus poderes de fuego se descongela la pierna y se prepara transformándose en su verdadera forma, la cual es parecida a la de un zorro como Kon. Volviendo con Inari y Kabane, ella le explica que con la piedra nula podría conseguir información sobre sus padres. Inugami manda un mensaje a través de los tonos de su corazón y sus ondas cerebrales, haciendo que el peluche robot hable, invitándolo a ir con Yui. Nobiman hace todo lo posible para evitar cualquier contacto directo con el hielo y se dividen en 5, apareciendo 5 similares a él para poder confundir a Yui, pero Yui se altera gritando que eso no es nada y lanza filos de hielo clavando a todos los dobles de Nobiman. Kabane corre lo más rápido que puede para llegar con Yui. Si Yui sigue así y no le detienen, morirán muchas personas. Akira sabe que sucede algo, ya que Yui es bueno. Él no sería capaz de hacer esas cosas tan atroces. Akira se frustra por estar encerrada e intentan arreglar las cosas. Si Yui y Nobiman siguen así, uno de ellos terminará muerto. Akira llama a su hermano cuando se distrae Nobiman y le intenta quitar la piedra, pero apenas la toca siente una gran corriente de frío, haciendo que salga volando por los aires. Como no tiene poderes de hielo, no la podrá tocar, ni siquiera soportaría tocarla. Eso es lo que significa alimentarse de la vida. Nobiman se da cuenta que a Inari no le importa nada sobre el bienestar de Nobiman, pero no es momento de molestarse con ella. Si no, puede quitarle la piedra y se llevará a la persona y obviamente lo matará. Yui le lanza fracciones de hielo y cuando estaba a punto de golpearlo, llega Kabane pateando el hielo y salvando así a Nobiman. Nobiman le pide un tiempo para descansar, ya que él sí es capaz de sentir. Le cuenta que lo único que puede hacer es noquearlo y capturarlo. No se puede atacar y golpearlo porque lo congelaría al instante o lo bloquearía con su hielo, así que deben darle al menos 2 golpes para poder noquearlo. Luego vemos una gran bola de fuego aproximándose a Yui, pero esa bola de fuego es Kabane. A Nobiman se le ocurrió la idea de que gracias al cuerpo regenerador de Kabane es la definición misma de una fuente de combustible renovable, así que llenó a Kabane de fuego. Kabane lleva la ventaja en la fuerza, pero entonces Yui hace una explosión de hielo, haciendo que Kabane salga volando. Los brazos de Yui se transforman en hielo y ahora tiene una corona de hielo. Hará todo para proteger a Akira. Kabane se lanza sobre él, pero Yui es mucho más fuerte. Akari sigue intentando salir de su jaula, luego recuerda que la niebla está hecha de agua y crea una piedra enorme de hielo sobre la jaula para liberarse. Yui y Kabane siguen luchando, pero el fuego de Kabane de su cuerpo se apaga y el hielo se vuelve más fuerte. Kabane le pide que aumente su llama a Nobiman, pero si lo hace no lo hará más fuerte, sino más débil. Kabane dice que una vez más, si Nobiman le hace caso, emocionado por lo valiente que es, lanza su llama de potencia mágica y se lanza nuevamente encima de Yui, golpeando mucho más fuerte y logra romper la armadura de hielo de Yui. Y cuando va a darle el último golpe, llega Akari gritándole que aún no, que no lo mate. Cuando Kabane cae débil al suelo, Yui toma a Akari creando una protección de hielo a su alrededor. Está muy débil y sus manos comienzan a agrietarse, ya que se ha quedado sin energía porque la piedra ha estado consumiendo su vida. Puede que tenga tolerancia, pero no podrá cancelarla por completo. Si Akari lo deja, probablemente muera y se marchite. Yui utilizó el poder para sus propias razones. Kabane se comienza a regenerar y dice que no puede morir. Aún no le pregunta sobre la piedra nula. Akari le intenta quitar la piedra nula y se pregunta por qué hizo eso, por qué no le
contó a ella y le pide que comparta la mitad de su miedo, de su dolor y de su agonía con ella. Son gemelos, es lo correcto, así que comienzan a ver sus recuerdos. Luego de huir de las mujeres, Yui tomó la piedra nula, causando una explosión de poder y destruyendo el pueblo de Yukiono. Kabane ayuda a Akari a tomar la piedra nula y coloca la piedra de vida sobre la nula. Se destruye el castillo y todo el hielo a su alrededor, y las piedras terminan por unirse. Inari llega furiosa y toma las piedras. Luego llega Inugami y pide que devuelva las piedras, que ahora son solo una. Devuelve la piedra y se va. Kabane le ofrece a Nobiman que vaya con ellos, así Aya curaría su mano derecha como agradecimiento por ayudarlos a detener a Yui, pero se niega y va detrás de Nobiman. Llevan a Yui a la clínica Ohama y Aya se encarga de salvar a Yui. Kabane va a la habitación de Yui para protegerle y preguntarle algo también cuando despertara, pero Akari es quien lo recibe. Akari le dice que mintió cuando dijo que los odiaba y que solo era parte de su plan para que no terminaran muertos, y confiesa que ama a Kabane. Se emocionan y comienzan a saltar en círculos emocionados. A los minutos, Yui despierta dando las gracias e impresionado de que Kabane lo detuvo. Entonces Kabane hace la pregunta que con tantas ansias estaba esperando una respuesta. Yui cuenta la historia de su pueblo, remonta a hace unos 1000 años y se dice que la piedra nula ya estaba allí desde el principio. Incluso se creía que la aldea nevada se hizo para consagrar la piedra nula. Los incidentes de Kemono fue la guerra entre humanos y Kemonos hace miles de años. En esta guerra murieron muchos de ambos bandos. Los Kemonos eran conocidos hace mucho tiempo hasta que estalló la guerra. Fue una guerra espantosa, la tierra fue excavada, los ríos contaminados y muchos tantos del lado humano como del lado Kemono resultaron heridos y muertos. Para borrar los recuerdos de tales tragedias, los Kemonos reunieron todo lo que tenían para remodelarlo todo, para que así pudieran rectificar la forma en la que se llevaban con los humanos. Fue el punto de inflexión que permitió que los Kemonos vivieran entre los humanos, una parte de la historia japonesa que solo los Kemonos conocen. Así es como dicen que se crearon las piedras Kemono. Los que imbuyeron las piedras con su poder eran los Kemonos más poderosos de su época, transmitiéndoles a sus descendientes y a otros Kemonos nativos. Su objetivo era que los Kemonos se contuvieran y perseveraran el equilibrio del poder. Si le dejaron la piedra a Kabane, quiere decir que alguno de sus padres es un jefe Kemono bastante prestigioso, pero también es posible que lo hayan conseguido en algún lado y se la hayan dado. Inugami dice que ya es momento de averiguarlo. Hay piedras en todo Japón, no hay duda de que su piedra es una de ellas, y los Kemonos que tienen piedras entregadas son los del linaje que poseen un gran poder en esas regiones. Es probable que haya pistas de cómo sus padres obtuvieron esa piedra. Las piedras con un as bajo la manga para quien quiera que tenga una. Así que no todos hablan de ellas, se necesita atractivo para que hablen, pero por ahora tienen información y eso les sirve. Los hechos de que las monedas se fusionen actúa como una moneda de cambio. Inari no se rendirá tan fácil con el tema de las piedras, así que le pide a Nobiman que localice a Kon para que le haga un pequeño favor. Yui se siente culpable por todo y una mala persona, pero Akari no lo dejará solo otra vez. Yui se siente tan mal por haber usado su despecho y perderse en el que se negaba rotundamente a aceptar la ayuda de Akari, y así terminó siendo malo. Entonces Akari lo convence y se van de viaje para crear bonitos momentos juntos. Nobiman busca a Kon y le dice que Inari la necesita. Debe enamorar a Kabane para que así él le entregue la piedra a ella y así Kon dársela a Inari. Kon acepta. Inugami y Kabane comienzan con su viaje y tendrán como compañía a Kon. Irán con un contacto de Inugami que tiene una piedra diferente a la de Kabane y está dispuesta a trabajar con ellos. Shiki se quedará porque debe de hacer unas cosas en la oficina, pero igual hará lo posible para ayudarlo porque hizo una promesa con Kabane, y emprenden así su viaje a Shikoke. Y así termina la primera temporada de Kemono Jigen. Quiero deciros que la segunda temporada no está todavía disponible y probablemente se va a estrenar el año que viene. Si quieres que saque un resumen sobre la segunda temporada cuando salga, tienes que comentar Inmortal, así les podré dar corazón, ya que son de las pocas personas que han llegado a esta parte del video. No olvides dejar tu like y lo más importante, darle al botón de suscribirse y activar la campanita, ya que es sumamente importante para que así yo siga trayendo los mejores resúmenes al canal. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo resumen de anime.